Es que no me sale detener grabación todavía. No, No, profe, no profe. me parece. Hasta ahora Ok, sí. ya, A ya. mí me sale Ok, que perfecto. está a punto de comenzar. Ok, sí, a veces es como un poco lento. Bueno, entonces, eh, para comentarles, lo que vamos a trabajar es el capítulo 15 del libro. El capítulo se llama Ondas Mecánicas. Entonces, ¿de qué trata ondas mecánicas? Bueno, ahí vemos en la imagen una gota de agua cayendo en el agua, valga la redundancia, y lo que crea es una cierta oscilación. Entonces, eso es lo que vamos a ver en este capítulo. Movimientos oscilatorios otra vez. Para empezar, se tienen que saber la diferencia de las ondas mecánicas, qué tipos pueden verse, y aquí tenemos dos. Vea que lo vemos como una perturbación que viaja por un material o una sustancia. Entonces, a diferencia de una onda electromagnética, la onda electromagnética no ocupa de ese material o la sustancia para viajar, en cambio la onda mecánica sí. Dos tipos serían las transversales y las longitudinales. La transversal es esa que se mueve de forma vertical y transversal al movimiento de la onda. Si ustedes empiezan a oscilar una cuerda, la cuerda va a empezar a moverse hacia arriba y también se va a mover hacia adelante. Entonces tenemos dos tipos de movimientos, hacia arriba y hacia adelante. En la longitudinal, el movimiento solo se da de manera horizontal. Entonces, un ejemplo que les pongo ahí es un embudo, ¿verdad? Un embol, bueno, una inyección cuando tiene un líquido dentro y mueven el líquido, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que el líquido se mueve solo horizontalmente. Eso sería una longitudinal, que se mueve de forma paralela al movimiento de la onda. En el capítulo siguiente vamos a ver un tipo especial de onda longitudinal. Ok. La rapidez de la onda es lo primero que vamos a hablar ahorita, y cuando hablamos de rapidez de la onda, vamos a decir que la perturbación que se hizo en el medio, ya sea el agua, la madera, cualquier otro medio, el aire también, cuando se da esa perturbación, la misma perturbación va a viajar o se propaga por el material. Esa propagación, ¿verdad? Le vamos a llamar rapidez de la onda. ¿Y de qué va a depender? Del material, ¿verdad? De eso va a depender. Entonces, aquí les pongo y les hablo en el video de teoría que tenemos que reconocer que la rapidez de la onda no es lo mismo que la rapidez con la que se mueven las partículas, ¿verdad? Porque las partículas están siendo perturbadas y tienen una rapidez distinta a la rapidez de la onda, ¿verdad? La onda es la transferencia de esa propagación por el medio. Y nada más les coloco acá que un ejemplo de onda transversal periódica es una cuerda atada, en este caso, a un resorte que tiene un movimiento armónico simple, como el que vimos en los capítulos anteriores, y está ahí oscilando de manera periódica. La primera ecuación que vamos a trabajar nosotros es la siguiente. ¿Qué es lo que dice? Que la velocidad de la onda va a ser igual a la longitud de la onda por su frecuencia. Ya frecuencia es un término que conocíamos, longitud es un término nuevo, y la longitud lo que quiere decir es la distancia que hay de cresta a cresta cuando esa onda está oscilando. Cuando tenemos ya sea una representación gráfica o una cuerda que está oscilando. Entonces, la distancia entre cresta a cresta o valle a valle va a ser entonces lo que llamamos longitud de onda. Vamos a hacer este problema. Antes de eso, nada más como contarles, ¿por qué se dice que los colores tienen diferentes longitudes de onda? Bueno, porque dependiendo del color, vamos a tener ondas diferentes, ¿verdad? Cuando las longitudes de onda son pequeñitas, la onda va a ser más energética. Y cuando las longitudes de onda son más grandes, pues la onda va a tener menor energía. Eso luego lo vamos a trabajar. Ok, hagamos este problema, a ver si entendimos ese concepto. Entonces, vean el problema. El problema lo que dice es la rapidez del sonido en el aire a 20 grados centígrados es de 344 metros sobre segundo. Vea que ya estamos incluyendo valores de la velocidad del sonido.
¿Qué es el sonido? Es una onda longitudinal que viaja por un medio. ¿Cuál medio? El aire. Luego dice que calcule la longitud de onda sonora con una frecuencia de 784 Hz. Vean que los sonidos, dependiendo del tipo de sonido, va a tener frecuencias distintas. Vean que esta frecuencia específica es la nota sol de la quinta octava de un piano, ¿verdad? Y luego me preguntan que cuántos milisegundos dura cada vibración. Entonces, antes habíamos visto en el movimiento periódico un ciclo, ¿se acuerdan? El tiempo de un ciclo era el periodo. Bueno, una vibración es un ciclo. Entonces, el tiempo que dure haciendo una vibración va a ser el periodo. Entonces, lo más sencillo de determinar sería ese tiempo, porque sería 1 sobre F. Recuerden que los hertz es segundo a la menos 1, entonces por eso al final esto me da en segundos. Cuando ustedes apliquen esta ecuación, esto les va a dar un número un poquito pequeño, que sería 1,28 por 10 a la menos 3 segundos. Y pasar esto a milisegundos, pues es una conversión que ustedes manejan desde física 1, ¿verdad? Hacen la conversión, dicen que cuánto equivale un segundo, pues son 10 a la que milisegundos, a la 3. ¿Verdad? Entonces al final me da 1,28 milisegundos. Hasta el momento vean que es nada más de interpretación, saber que una vibración es un ciclo y por lo tanto el tiempo que dure en esa vibración es el periodo. Y ya me daban la frecuencia. Ahora, ¿cómo determino la longitud de onda? Bueno, antes de eso, que nada más quiero contarles que la longitud de onda es una distancia. Las ondas mecánicas como esta se mueven a velocidad constante. Entonces, en física 1 habíamos visto que a velocidad constante, la velocidad, análogo a la rapidez en este caso, es igual a la distancia entre tiempo. Como estamos hablando de la velocidad de propagación de la onda, esa distancia en un tiempo determinado, y ya vimos que la distancia de una cresta a una cresta es la longitud de onda. Alguien que me diga qué es el tiempo de una cresta a una cresta, según los laboratorios que hicieron. El periodo. El periodo. Perfecto, el periodo. Ok, el periodo. Como es el periodo, entonces la ecuación de física 1 termina siendo longitud de onda entre periodo, ¿verdad? Y 1 entre periodo es F. Entonces vean que de ahí obtenemos la ecuación esa. Velocidad es igual a lambda por F. La velocidad de propagación de la onda va a ser entonces lambda por F, ¿verdad? Pero, bueno, perdón, lo que necesito es lambda. Entonces, la longitud de onda va a ser la velocidad entre la frecuencia. Entonces, eso va a ser nuestra longitud de onda. Entonces, ¿quién es la velocidad? Como es el sonido, es 344 metros sobre segundo. Entre la frecuencia, que ahí la dan, 784 Hz. ¿Cuánto sería entonces la longitud de onda? Bueno, al aplicar eso, vamos a ver, da 0,439 metros. Y esa sería la longitud de onda para nuestro problema, inciso A. Vean que hasta el momento son ecuaciones sencillitas, nada más es ir a interpretarla. En el B, calcule la longitud de onda de una onda sonora una octava más alta que la del inciso A. Bueno, esto nada más lo quería hacer como para que sepan qué es cuando les dicen una octava más alta. No se asusten, no es que les van a pedir la séptima más alta, la novena más alta, no, ¿verdad? Porque no somos músicos. Pero cuando se les pide una octava más alta, ¿verdad? Lo que quiere decir es que la frecuencia tiene que ser el doble
Entonces, cuando en la música usted toca una nota y luego la toca en una octava más alta, entonces lo que está haciendo es duplicando el valor de la frecuencia. Entonces, si yo quisiera determinar esa longitud de onda ahora con una frecuencia más alta, es lo mismo, nada más que en vez de F, voy a colocar 2F, porque es el doble de la frecuencia. Entonces, lambda era 0,439 metros, 2, y la frecuencia era 784 Hz. Pues Profe, nuestra lambda, una ajá, consulta, dime. esta símbolo que usted dibuja aquí a la par de la B, que usted llama lambda, eso es, cuando se habla de lambda, ¿a qué se refiere? Longitud de onda. Ah, La longitud longitud. de onda se representa con una letra griega que es lambda, Ah, ya, ¿verdad? Sí. ahora sí. Ok, Profe, traten me perdí. Ajá, dime. Es que, vea, estoy como devolviéndome porque no sé por qué está multiplicando ahí por 2. Vea, yo hubiera pensado más bien que había que dividirlo entre el 784. Ay, 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 ay. Perdón, perdón. Sí, sí, sí. Sí, yo no sé por qué estoy haciendo eso. Sí, sí, porque lo que me están preguntando es, calcule la longitud de onda y lambda es V entre F. Sí, tiene razón. Ay, gracias, yo estaba muy Sí, perdida, de verdad. Gracias. sí, ahí fue un error ahí. Lo vi mal. Lambda, bueno, entonces sabemos que lambda es V entre F, pero que nuestra F ahora va a ser el doble. Entonces la velocidad si la uso igual y la frecuencia sería 2 veces la frecuencia, porque es una octava más arriba. Ahora sí, aplicamos eso, ¿verdad? Resolvemos y eso nos da más o menos 0,219 metros. Y esa es como la primera ecuación que les quería hablar, ¿verdad? Que lo que me dice es la velocidad de propagación de la onda. Aquí no, esta ecuación no me va a indicar a mí cómo depende según el medio, ¿verdad? Porque ya está estableciéndose un valor de velocidad. Ya ustedes lo necesitan, un valor de longitud y un valor de frecuencia. Más adelante vamos a ver otra ecuación que sí contempla las condiciones del medio. Ok, entonces ustedes me dicen si puedo seguir. Sí, profe. Ok, las Sí, ondas muchas gracias. longitudinales periódicas, genial, son esas que les hablo del émbolo, que va a oscilar en movimiento armónico simple. Entonces el agua que hay dentro va a empezar a generar zonas de compresión y zonas de expansión. Una zona de compresión son lugares donde hay más densidad del material y la expansión donde hay menor densidad del material. Entonces esos cambios de presión es lo que genera una onda longitudinal. Entonces, se tienen que saber el dibujito, reconocer cuál es la zona de alta densidad, que es la parte oscura, y la zona de baja densidad, que son esas partes claras que se ven ahí. Si quisieran conocer la longitud de onda, pueden medir de una parte oscura a una parte oscura o de una parte clara a una parte clara, y eso les daría la longitud de onda. Cuando yo quiero describir matemáticamente la onda, pues hay que usar una ecuación similar a la que se usaba en el movimiento periódico. Véanla acá. Y algo importante es reconocer cada una de las variables. Ahorita hacemos un problema de esto. Vean que se da normalmente y, x, t, porque las partículas o, em, qué sé yo, de una partícula en la onda, que puede ser este punto, va a estar a una altura y a una distancia x, ¿verdad? Entonces, como son dos ejes en los que se mueve, por eso se mueve en y y en x. Pero también va a depender del tiempo, por eso se pone la variable independiente del tiempo. Entonces, si quieren saber su posición en el eje y, pues es aplicar esta ecuación. Cosas importantes. ¿Quién es A? Pues la amplitud de la onda. ¿Qué sé yo? Si recuerdan, la parte más grande
¿verdad? Del origen o del centro a la cresta, eso era la amplitud. Y la amplitud en el eje Y, ¿verdad? Vean que si todo el coseno me das 1, entonces Y es A, o sea que está en la amplitud. Coseno, un coseno, W la frecuencia que hemos visto siempre. Recuerden que frecuencia es 2pi por F, la angular, la que hemos visto siempre. X, la posición en la que va a estar el punto de la onda o la partícula, ¿verdad? De la onda. Y V, la velocidad. T sería el tiempo. Y ahí ustedes empiezan a colocar valores y eso les va a dar, ¿verdad? ¿Cuál V? Bueno, ya la vimos que era la velocidad de la propagación de la onda, ¿verdad? Y eso me daba una ecuación de la posición. Cuando vean el símbolo menos acá, lo que quiere decir es que se mueve originalmente en dirección positiva, o sea, va hacia allá la onda. Cuando tenga un signo positivo, pues se va a mover hacia el otro lado. Entonces vean que es como al revés. Si tiene un símbolo ahí negativo, pues se va a mover a la derecha. Visto de otra manera, también se puede representar de esta forma. ¿Ves? Tiene un 2pi, un x, un lambda, un t, que sería el tiempo, y t es el periodo. Entonces, importante de esto, bueno, que hay unas nuevas variables como k, que es el número de onda, y lo que me va a decir el número de onda es más o menos alguna propiedad de la onda, y va a depender de lambda. Vean que es 2pi entre lambda. Otra forma de encontrar la velocidad angular, que sería la velocidad de propagación por k. Vean que es útil porque ya sabemos que la velocidad es lambda por f y sabemos que k es 2pi por lambda. Entonces vean que al final, si ustedes aplican eso, pues les queda 2pi por f, que era la ecuación de W. Entonces, con todo eso podemos llegar a esta descripción más simplificada de la ecuación de la onda. Sinusoidal o senoidal. En esta moviéndose a la derecha. Vean lo que se los pongo. Para casos donde la onda se mueve al lugar opuesto, pues tenemos un signo positivo. Y vean que aquí ya están las tres formas en que podemos ver la ecuación de la onda. Entonces, sabiendo eso y sabiendo que como estas son ecuaciones de posición, si yo las derivo, y aquí está la derivación, véanla, parcialmente, aquí hay que derivar parcialmente, no se asusten, ¿verdad? Si se deriva parcialmente, ¿por qué se deriva parcialmente y tal vez antes no era necesario? Porque aquí hay más variables, ahí está la posición, está tiempo. Cuando una ecuación tiene más de una variable, las derivaciones son parciales, porque ustedes tienen que decir, voy a derivar con respecto a tal variable y considero las demás como constantes. Entonces, lo único que se hace es derivar la ecuación una vez y se obtiene la velocidad en cada punto de la trayectoria. Y si se deriva otra vez, la aceleración. Entonces, ahí ya están derivadas, ¿no? Sería bueno hacer el ejercicio, intentar hacer esa derivación y llegar y tenerla por ahí escrita, ¿verdad? Para efectos de que si la van a ocupar en algún momento. Listo, ya con eso podemos hacer este problema, ¿verdad? Este problema que se hace con ayuda de todo lo que estábamos hablando anteriormente. Entonces, si quieren, intentamos hacerlo. Ok. Vea que dice, ciertas ondas transversales en una cuerda tienen rapidez de 8 metros sobre segundo. Ya esas son puras variables que se van a usar en la ecuación. Y amplitud de 0,0700 metros. Vean que parece muy complicada la cosa, pero van a darse cuenta que estos problemas no son tan complejos. Y la longitud de onda es de 0,320 metros. Lo que se ocupa es más práctica. Las ondas viajan en la dirección menos X. Ya con solo saber que viajan en la dirección menos X, ya ustedes más o menos intuyen cuál es la ecuación que va a describir. Y la vamos a escribir aquí de una vez. Amplitud coseno de kx menos wt. Esa sería la ecuación. Ah, no, perdón, más wt, ¿verdad? Porque se mueve al menos x, o sea, va hacia la izquierda. No hay duda con eso, de cómo seleccionar la ecuación, ¿verdad? ¿O sí?
Profe, ahí uno se podría confundir, ¿verdad? Al decir que es menos X, uno podría pensar que de una vez ese es el negativo. Ahí hay que tener Correcto, como ese sí. cuidado. Demasiado cuidado, sí, porque si no, entonces estarían escogiendo la ecuación mal y ya iban a ir mal en todo el problema. Ok, dice que las ondas viajan en la dirección menos X y en el tiempo cero, el extremo X igual 0 de la cuerda tiene su máximo desplazamiento hacia arriba. Eso sobra, eso que le están diciendo, porque si ustedes sustituyen a la X por 0 y al tiempo por 0, coseno de 0 da 1, ¿verdad? ¿Y cuánto da Y? La amplitud. Ok, entonces vamos ahora con el inciso A. Calcule la frecuencia, el periodo y el número de onda de estas ondas. Esas cosillas que se les preguntan, más que todo les va a ayudar después a poder escribir la ecuación con sus variables. Entonces, vean que es muy sencillo esta primera parte, porque ustedes ya saben que la frecuencia es 2pi por f, perdón, que la ecuación, ustedes ya saben que la ecuación de velocidad, ¿verdad? Que la vimos anteriormente, la velocidad era lambda por f, ¿verdad? Entonces yo ya puedo determinar la frecuencia. Pero, ok, el problema es que, bueno, sí, tengo todo, ¿verdad? V entre lambda. Entonces, ¿cuál sería la velocidad? Pues vamos a ver, dice que la velocidad son 8 metros sobre segundo. Vamos a ver acá. La frecuencia sería los 8 metros sobre segundo sobre, si ven que me equivoco o algo así, me avisan, ¿verdad? Cualquier cosita. Ahí estaría. Y sería determinar cuánto es eso. Cuando ustedes lo hacen, les va a dar 25. Como las unidades son segundo a la menos 1, por eso lo damos en hertz. Y listo. Así de sencillo se determinaba la frecuencia. ¿Qué otra cosa pedían? El periodo. Y ya ustedes saben cómo determinar el periodo. Nada más es 1 entre f. Entonces, 1 entre 25 hertz. ¿Y cuánto da eso? 0,04 segundos. Y listo. Ya tenemos frecuencia, tenemos periodo y lo que nos faltaría es el número de onda. Que ese número de onda lo habíamos especificado como K y habíamos dicho que era 2pi entre lambda. ¿Lambda cuánto es? 0,320 metros. Si uno aplica eso, le da, eso hay que tener cuidado. ¿Qué unidades? Porque uno dice, pero es que, vea, me da nada entre metros. No me lo dejen en términos de pi, porque noté que en las tareas muchos dejaban las cosas en términos de pi. No lo dejen en términos de pi, hágalo un todo con el pi y eso les daría 19,6 radianes sobre metros. ¿Verdad? Ahí usamos el radián que viene de la parte angular que tiene el pi. Y listo, ya tenemos las tres variables, ya podríamos pasar a nuestro inciso B. ¿Qué dice el inciso B? En el inciso B dice que escriba una función de onda que describa la onda. Cuando ustedes les piden esto, es esa selección que hicimos antes, ¿verdad? Esta es la que la describe. Sin embargo, no pueden dejarla tal como está, porque estarían no describiéndome esa onda. En realidad están solo diciendo cuál es la ecuación que les serviría, pero no están diciéndome nada de esa onda. Entonces, ¿qué es lo que uno hace? La deja en términos de las variables que son las que cambian. ¿Cuáles son las que cambian? X y T. Entonces lo dejan en términos de X y T. En el capítulo anterior se dejaban en términos de tiempo. Me acuerdo que eso lo preguntaban mucho en el laboratorio. Pero ¿cuál tiempo pongo en la ecuación? No, se deja en términos de tiempo. Y a veces del ángulo de fase, porque no sabemos de dónde ha sido lanzado. Acá se deja en términos de X y de tiempo, porque no me están preguntando la posición en ninguna posición en X ni en un tiempo. Entonces, ¿cómo queda la ecuación? De hecho, aquí uno se identifica en términos de qué va a quedar. Aquí dice función de y en términos de x y t. ¿Cuánto es la amplitud? Bueno, son 0,7
700 metros. Lo cambiamos por esto, ponemos el coseno. ¿Quién es K? Es 19,6 radianes entre metro por X. Bueno, aquí ya no me quedó campo. Ponerlo acá, más, ¿quién es W? Eso no lo hemos determinado, podríamos determinarlo. Y el tiempo. Entonces, determinemos, vayan determinándome cuánto da W, porfa, mientras borro eso y lo escribo más abajito. Vean que ya la F la tengo arriba. Perdón, salí. Aquí. Ok. Profe, para calcular W también podría haber usado V por K. Correcto, sí. También podía haber usado eso. ¿Cuánto les dio W? Me da 157 metros sobre segundo, es. Radianes. Recuerden Radianes. que es una unidad en angular. Por eso no hay metros en acá. Ah, sí, Listo. cierto. 7 radianes sobre segundo por T. Y eso sería, vean, esa sería mi ecuación. Eso es lo que yo necesito como ecuación. ¿Lo ven? ¿En términos de qué queda? En términos de tiempo y en términos de posición. Voy a borrar un toque aquí arriba para hacer el otro inciso. El inciso C hay que tenerle un poquito más de cuidado. Por eso voy a tratar de hacerlo borrando esto. Listo. Entonces, veamos el inciso C. El inciso C dice que calcule, no, ¿dónde es? ¿Dónde es? Aquí, calcule, solo voy a hacer el C. El D ustedes lo hacen de tarea porque es muy similar, se hace siguiendo casi que los mismos pasos. Entonces el C lo que dice es, calcule el desplazamiento transversal de la partícula. ¿Qué es eso? ¿Qué es el desplazamiento transversal? Esto. Encontrar cuánto es Y de X de T. Y me están diciendo que lo determine en qué condiciones. Cuando X es 0,360 metros y cuando el tiempo es de 0,150 segundos. Como ustedes ya tienen la ecuación en términos de X de T, si cualquier persona les dice a usted, yo quiero saber dónde está, cuál es el desplazamiento transversal de una partícula que está en esa cuerda o que tiene ese movimiento oscilatorio en tal posición y tal tiempo, se puede determinar, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo haríamos? Bueno, nada más sería sustituir el X en la ecuación y el tiempo en la ecuación. Así de sencillo. Ahora bien, ¿qué cuidados hay que tener? Que lo que está dentro del seno está en unidades de radianes. Entonces, la calculadora tienen que pasarla a radianes. Nosotros normalmente la trabajábamos en DEC, ¿verdad? O sea, arribita la calculadora tenía una, ahora tiene que tener una R. Entonces, pasándolo a radianes y aplicando la ecuación, pues eso les debería de dar un valor de más o menos 0,048268 metros. ¿Sí entienden la idea? Cuando preguntan eso. Profe, una preguntita. Entonces, Dime. yo meto a la calculadora igual los 0,700 y voy metiendo todo lo demás, pero antes de empezar a poner datos tengo que verificar que esté con radianes arriba. ¿Es así? Correcto, así es. Sí.
porque lo que está metiendo dentro del coseno es una unidad en radianes. Si no, les va a dar muy diferente el resultado. La D, sí la voy a comentar porque vi que no es tan igual, entonces sí es bueno comentarla. Me dicen cuándo están listos para pasar a la D. Listo, profe. Ok. La D tiene su cosa porque parece una pregunta muy compleja, pero es sencilla. Además hay que entenderla. Dice, ¿cuánto tiempo debe pasar después de 0,150 segundos para que la partícula en la posición de 0,360 metros vuelva a tener su desplazamiento máximo hacia arriba? Ok. Lo único que están aquí preguntando es cuánto tiempo después o en qué momentos la partícula va a tener ese desplazamiento máximo hacia arriba. O sea, más que todo le están preguntando en qué momento después y, x, t va a ser igual a a. ¿Verdad? Viendo la ecuación a coseno de todo esto, ¿cuándo esto es igual a a? ¿Cuánto tiene que valer coseno para que eso sea igual a a? 1. 1, ¿verdad? Ok, entonces significa que coseno de kx más wt tiene que valer 1, ¿verdad? ¿Qué significa eso? ¿Cuánto tiene que valer lo de adentro? Kx más wt para que eso valga 1. 0, profe. ¿Correcto? 0. Eso es un caso. Coseno de 0 da 1. ¿Qué otros casos? Es que ahí es el problema. Nosotros estamos acostumbrados a trabajar en grados, pero cuando ustedes trabajan en radianes, los ángulos cambian. No sé si lo han trabajado en matemáticas. Los 0 grados, ¿verdad? Tendríamos acá, aquí estarían pi medios, aquí estaría pi, acá estaría, ya estaría, creo que es 3 pi medios, y aquí estaría 2 pi. Luego otra vez, y ahí va. Aquí va por 3 pi, y ahí va dando vueltas y vueltas, ¿verdad? Esos son los ángulos en unidades de radianes. Siempre va a dar 1 cuando ustedes tengan cualquier número multiplicado por pi, y lo pueden hacer en la calculadora. Coseno de 1 pi, coseno de 2 pi, coseno de 3 pi, coseno de 4 pi, de 5 pi, 6 pi, 7 pi, 8 pi, 9 pi, 2 pi, siempre va a dar la amplitud, ¿verdad? Entonces, yo puedo decir que kx más wt va a ser igual a n pi, pero como me están preguntando el máximo hacia arriba, significa que esa amplitud tiene que ser positiva, y si yo pongo solo pi, coseno de pi me da -1. Entonces, si nosotros le ponemos un 2 aquí adelante, ya me va a dar todos los pares, y todos los pares multiplicados por pi siempre van a dar 1. Eso es algo que pueden verificar con la calculadora. ¿Por qué? Porque son todos los momentos que estamos acá, en 0. ¿Lo ve? Si damos una vuelta entera, bueno, damos una vuelta, aquí estamos en pi. La damos entera, estamos en 2 pi. Aquí estamos en 3 pi es impar, 4 pi, 5 pi, 6 pi, 7 pi, 8 pi. Siempre que pasemos por 0, pasamos por un número par con pi. Por eso siempre coseno de cualquier número par por pi me va a dar 1. ¿Está claro eso? Antes de seguir. Profe, por regla, cualquiera de estos problemas en los que apliquemos un coseno tiene que usarse en radianes. Sí,
correcto. Siempre vamos a usar radianes de ahora en adelante en esto. Perfecto, gracias. Ok. Entonces, sabiendo eso, ya ahora sí viene lo complejo, que sería poder de esta ecuación determinar el tiempo, ¿verdad? Porque lo que me preguntan es cuánto tiempo después. Entonces, vean que yo tengo la ecuación, voy a tratar de despejar ese tiempo, entonces me mando el menos 2n pi para acá y del otro lado me queda menos w por t. Paso paso el w hacia abajo y si quiero paso también el signo. ¿Verdad? Y todo eso es igual al tiempo que me está preguntando, ¿verdad? Entonces, de acá, vean que, vamos a ver, yo tendría que mi tiempo va a ser 2pi por n. N es un número, 1, 2, no, perdón, sí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, cualquier número, porque es lo que estábamos hablando acá en la imagen. Entre W, que mi W eran 157 radianes sobre segundo, menos mi K, que eran 19,6 radianes sobre metros, por mi X, que me están preguntando, vamos a ver, ¿cuánto tiempo después de pasar por T 0,150 segundos para que la partícula en X 0,360 metros vuelva a tener su desplazamiento máximo hacia arriba? 0,360 metros. Que es en el X que ellos quieren que tenga ese desplazamiento máximo hacia arriba y W 157. Bueno, y ahí vamos a ver que el tiempo va a estar dependiendo de ese valor de n, ¿verdad? Entonces, qué sé yo, voy a hacer los cálculos y voy a dejarlo en términos de n. Esto me quedaría, todo esto de acá me quedaría como 0,0400 segundos por n. Menos el otro lado me quedaría 0,04. No, sí, 4494 segundos, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa? Que si pongo a n como 1 me va a dar un tiempo, a n como 2 me va a dar otro tiempo, a n como 3 me va a dar otro tiempo. Y esos tiempos que me están dando son los tiempos en el que la amplitud va a ser máxima cuando esté en la posición de 0,360. Lo que quería hacer con este inciso más que todo era que vieran que cómo yo puedo determinar algo que está dentro del coseno cuando me hacen estas preguntas, ¿verdad? Entonces yo sé que todo el coseno es igual a 1, entonces lo que está dentro del coseno tiene que ser igual a 2n por pi y luego despejo lo que me pregunta y meto variables y determino. Más o menos, ¿o cómo lo ven? No Profe, tienen pero que dar un entonces, resultado, ¿verdad? sí, Queda en pero términos entonces de yo n. tengo que escoger un n. Sí. Ok. Ok, vamos a ver. Ahí yo escogería n igual a 1, ¿verdad? Un ejemplo para ver cuál es el primer tiempo. Ok, vamos ahora a ver una cosita. La rapidez de la onda transversal. Entonces, las dos cosas que hacen que la rapidez de una onda sea diferente es la tensión de la cuerda y la masa. Estamos hablando ahora de cuerdas, ¿verdad? Va a estar dada por esta ecuación. Son dos variables, F y mu. Mu no es una U, ¿verdad? Es una letra griega que se llama mu. F es la fuerza de tensión que tiene la cuerda, ¿verdad?
que esa es la fuerza que va a tratar de volver el sistema al equilibrio, que es como la fuerza de restitución del resorte o la de la gravedad que hacía que el péndulo volviera al equilibrio. Y mu es una variable que se llama inercia, ¿verdad? Y va a depender de la masa y de la longitud de la cuerda. Entonces, ya hicimos un problema con la ecuación, ¿verdad? Más que todo era identificar cuáles son las partes de la ecuación y transformar y crear nuestra ecuación. Ahora este es de la rapidez. Vamos a tratar de hacer este problema. Bueno, en este problema lo que dice es esto. Un extremo de una cuerda horizontal se conecta con una punta de un diapasón eléctrico que vibra a 120 Hz. Entonces tenemos una frecuencia de 120 Hz. El otro extremo pasa por una polea y sostiene una masa de 1,50. Aquí la dificultad quizás es hacer el dibujo para luego seguir con el problema. La densidad lineal de la masa, es esa mu, sería 0,0550 kilogramos entre metro. Pueden identificarla porque son unidades de masa entre longitud. La pregunta es, ¿qué rapidez tiene la onda en la cuerda? Entonces, si hablamos de rapidez de la onda en la cuerda, vimos que es F entre mu. Vemos que ya el valor de mu lo tengo, ¿verdad? Que es lo único que necesito, la F. Ahí es donde necesito hacer un dibujo para poder determinar la F. Entonces, vamos a tratar de hacerlo. Un extremo de una cuerda se conecta a una punta de un diapasón. Si buscan en internet, un diapasón más o menos es una cosa así. Aquí se ata la cuerda. Entonces, ¿qué hizo la cuerda cuando se ató? Bueno, dice que el otro extremo pasa por una polea. Vamos a tratar de hacer la polea aquí, ¿verdad? Y aquí tiene una masa. Entonces, cuando alguien golpea ese diapasón, la cuerda va a empezar a oscilar y va a tener una vibración y va a pasar una onda por la cuerda. No es que la cuerda se vaya a mover como el movimiento ondulatorio que vimos antes, sino que la onda sí es la que se está moviendo con ese movimiento y va a vibrar. Entonces, ¿quién va a hacer la fuerza de restitución ahí? Alguien que me diga. Esa F que necesito para la ecuación. ¿Cuál sería? Alguien que me diga. ¿Tiene algo que ver la masa, profe? Claro que sí, ¿verdad? Vean que hablamos de que esa fuerza iba a ser ¿quién? La tensión. ¿Ya? Vimos. Es la que intenta que el sistema deje, lo que está ahí moviéndose y vibrando la cuerda, entonces la tensión de la cuerda intenta otra vez hacer que la cuerda esté estática. Pero Y no, no hay exacto, que, tiene no hay que sacarlo como por leyes de Newton, eso, no. eso, correcto. Si yo hago ahí un diagrama, bueno, se me quedó feo esta línea, ustedes ahí entienden, pero si yo hago un diagrama ahí, tendría que ubicar hacia arriba la fuerza de tensión, ¿verdad? Y hacia abajo el peso de la masa. Entonces, cuando yo hago la sumatoria de fuerzas, no vamos a tener casos de sumatorias de fuerzas muy complicados, está en equilibrio, ¿verdad? La masa no está bajando y subiendo y bajando y subiendo, o sea, la oscilación no es tan grande para hacer eso, está vibrando nada más. Entonces la tensión es igual al peso. Entonces mi tensión va a ser M por G. Como decía la compañera, tiene que ver la masa de la, del bloque. Entonces la masa es de 1,50 kilogramos y el valor de la gravedad, que es 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces mi tensión, no confundan esa T con periodo, ¿verdad? Son cosas diferentes. Mi tensión va a ser 14,7 newtons.
¿Ok? ¿Verdad? Entonces, cuando me llevo eso a la ecuación de velocidad, eso me debería de decir cuál es la velocidad. Entonces sería 14,7 newtons entre, ya eso me lo dieron, que era 0,0550 kilogramos entre metros. Eso de acá, como velocidad, me tendría que dar un valor. Y bueno, si lo hacemos en la calculadora y todo, eso me daría 16,3 metros sobre segundo. Esa sería la velocidad de propagación, ¿verdad? No es la misma que teníamos en la ecuación anterior cuando yo derivaba la ecuación grandota de Y, ¿verdad? Porque eso era de la partícula. Esto es de propagación de la onda. O la misma lambda por F. Esta sí es la misma lambda por F. ¿Estamos bien con eso? ¿Con este inciso? Sí, profe. Ok. Cuando me Profe, preguntan la longitud de... Ajá, dime. esa mu, usted puso antes, me parece una formulita, es que no la alcancé a copiar en Ajá, una de las. correcto. Usted podría ponerla otra vez, ¿cuál es? Esta. Ajá. Y esa nos va a ayudar al inciso último, ¿verdad? Profe, ¿y esa L en este Entonces, caso qué sería? la longitud de la cuerda. Ah, ok, gracias. Aquí Pero no esa lo mu, piden, pero me pueden preguntar eso. Ajá, profe, dime. pero esa mu nos la dan, ¿verdad? Es esa, Sí, ya nos la dan, correcto. ok, ok, ok. Si a usted le preguntaran la longitud de la cuerda, usa esa mu, usa eh, la masa que está sujetando y despeja nada más. Ok, perfecto. Ok. Entonces, para el inciso B, ¿qué longitud de onda tiene? Bueno, ya vimos que V era lambda por F, ya tengo V, entonces lambda va a ser V entre F. ¿Quién va a ser la velocidad? 16,3. ¿Y quién va a ser la frecuencia? Bueno, la frecuencia sería 120. Bueno, perdón, acá la masa que deberían de usar para saber la longitud de la cuerda es la masa de la cuerda. Ok. Porque esto es de la cuerda. Pero eso se les daría en el problema. ¿Cuánto da Ok. esto? Eso me da a mí 0,136 metros. Y esa sería mi lambda. Y la última es un poquito nada más de análisis, no hay que hacer cálculos. ¿Cómo cambian las respuestas si la masa aumenta 3 kilogramos? Bueno, si la masa aumenta 3 kilogramos, bueno, sí, en este caso sí es la misma masa porque la cuerda es insignificante en comparación a la masa m, por lo tanto, la masa que está en este sistema es prácticamente m, entonces sí se vale usar esa m. Entonces, si la masa aumenta 3 kilogramos, o sea, aumenta el doble, lo único que cambia es lo siguiente, que mi ecuación va a ser lo siguiente. Si yo expreso entre m y l, va a ser L por F entre M. ¿Lo ven? Lo único que estoy cambiando es mu por M entre L. Entonces, cuando cambie M por 2M, porque lo que hizo fue aumentar 2 veces, ¿verdad? Ahora mi velocidad va a ser diferente, ¿verdad? ¿Y va a ser diferente en qué? Bueno, en una fracción va a serle proporcional a 1 entre raíz de 2. Eso es lo único que cambia. O sea, cuando la masa aumenta 2 veces, aparece una cantidad constante multiplicando que es 1 sobre raíz de 2. Entonces yo lo que puedo decir es que un incremento del 12, del doble de, de la, de la, ¿cómo se llama? De la velocidad, lo que hace es aparecer un factor de raíz de 2. Vamos a ver un toquecito. Sí, ¿verdad? Lo que hace es eso. Aparece ese factor de 1 sobre raíz de 2. No es como... Entonces, ¿qué es lo que me va a dar? 0,136 multiplicado por 1 sobre raíz de 2.
¿Ok? Estamos. Creo que en el canal hay más videos, ¿verdad? De problemas de esto. Entonces sería bueno que los vean como recomendados y los intenten hacer cuando ya estén estudiando para videoconferencia. Va que solo vamos a ver materia esta semana y la otra. La idea es que la semana que siga no dejarles videoconferencia para que estudien y dejárselas en la segunda semana de videoconferencia para que les dé un chance de retomar todo, estudiar y hacer problemas. Este es otro concepto, ¿verdad? Que es la energía del movimiento ondulatorio. También es como expresar la gráfica usando a la potencia en el eje Y. Entonces, lo que antes era amplitud, ahora son potencias máximas, ¿verdad? Acá. Y una potencia media que sería en el centro. ¿Cómo se determinan las potencias? Con estas ecuaciones. Vean que ya conocemos quién es mu, ya conocemos cuál es esa fuerza, conocemos la frecuencia y conocemos la amplitud. Ya sabemos qué son esos conceptos. Lo que hay que hacer es identificarlos en el problema y determinar la potencia. Yo les puse este problema de energía en el movimiento ondulatorio no es muy complicado. ¿Por qué? Y quiero que lo hagan de tarea porque les va a servir mucho para lo que vimos antes de la ecuación. Vea que aquí les doy una ecuación. Yx, t, 2.30 milímetros, esta otra cantidad acá y esta otra cantidad acá. Nada más les voy a dejar esto acá para que lo intenten hacer, ¿verdad? Y esa es la ecuación escrita, ¿verdad? Escrita. Vea que hay una K, ¿quién está acompañando acá? Perdón, ¿quién está acompañando a la X en la ecuación que da el problema? 6,98. Entonces, ¿quién es K? 6,98. Fíjense, ¿quién está acompañando al tiempo? 742. ¿Quién es W entonces? 742. ¿Quién es el que está multiplicando al coseno? 2.30. Entonces, ¿quién es la amplitud? 2.30. Eso es lo que ustedes necesitan identificar de la ecuación para responder las otras cosas. Vean que lo que le preguntan es eso. ¿Cuál es la amplitud? Entonces, es tan sencillo de ver la ecuación, compararla con la que vimos antes y decir cuál es la amplitud. ¿Quién es la frecuencia? Tan sencillo de ver cuál es la frecuencia angular y determinar la frecuencia F. ¿Lo ven? Viendo la ecuación. ¿Quién es la longitud de onda? Tan sencillo de ver algunas variables en la ecuación y determinarlo con la ecuación que vimos para la longitud de onda. Eso Profe, está claro, sí, esas primeras preguntas. Dime. La que usted dijo acá es entonces la que está multiplicando a la X, 6,98. Me perdí en esa Ajá, parte. esa es K. Sí, Ok, correcto. Porque esa es gracias. la que está a la par de X, ¿verdad? Y en mi ecuación es KX. Entonces, ¿cómo identificar quién es K, quién es W, quién es A usando esa ecuación? Y una vez que lo identifican, lo único que quedaría es usar las ecuaciones que vimos antes. Y todo es aplicar ecuaciones, nada más, pero sí identificarlo en esa ecuación. Vea que también piden cosas nuevas. No, la verdad no. Aquí veamos, tenemos longitud de onda, rapidez de onda, dirección en que viaja la onda. ¿Cómo veíamos la dirección? Con el símbolo más. Tensión en la cuerda y potencia. Ahora sí, esto es nuevo, potencia media. Entonces, ¿qué hacen para la potencia media? Aplican esta ecuación, pero vean que es lo mismo. Identificar quién es W, quién es A, quién es mu, todo eso. Nada más, ¿verdad? Y hasta dicen la fuerza por ahí. Entonces, bueno, tienen la longitud, tiran la masa, con eso determinan mu. Entonces, tienen que determinar la tensión de la cuerda y eso ya lo vimos en el ejercicio anterior, cómo hacerlo, ¿verdad? Lo hacen, sí, porfa. Cualquier cosa, voy a hacerlo con los del miércoles para que ustedes lo tengan en video y así Está bien, puedan profe, verificar si lo hicieron bien. vamos a Perfecto, intentarlo. genial. Ok, Prometido el esfuerzo, eso sí. sí. Y el otro que quería que intentaran, pero este sí es muy sencillo, es este de intensidad de ondas, ¿verdad? El problema es muy sencillo porque para poder usted determinar, vea que es lo que yo tengo es un punto y un punto.
En los dos puntos vamos a tener un punto 1 y un punto 2. Entonces, si hay una onda que salió del punto 1, cuando llega al punto 2 va a tener una intensidad distinta. Y vean que lo único que hay es una distancia R1 y una distancia R2. Y las intensidades que se piden. Entonces, un problema de estos es muy sencillo, ¿verdad? Como este de acá. Vamos a ver, esto lo tengo por acá. Ok. Porque lo único que habría que hacer es aplicar esa ecuación de la intensidad y identificar, ¿verdad? Está caminando lentamente hacia la fuente. Cuando está a 7.5 metros de ella, determina que la intensidad es de tanto. Comúnmente se considera que una intensidad de tanto es el umbral del dolor. Cuanto más podrá acercarse a la fuente antes que alcance este umbral. Entonces, tenemos una intensidad 1, que sería los 0,11. Y él se va a acercar a un punto 2 y vamos a poner de límite ese punto 2 como el umbral del dolor. Cuando llega a ese punto 2, aquí está la fuente sonando, la persona está acá y se va acercando a la fuente. Entonces, conforme se va acercando, yo necesito establecer un punto 2, que es donde va a estar el umbral del dolor. Si se acerca más de allá, puede que se le revienten los tímpanos, ¿verdad? Entonces, vean que tenemos una posición R1 y tenemos una posición en un punto R2. Usando eso, prácticamente es aplicar esta ecuación. Despejamos la distancia a la que se puede acercar, R2. ¿Cómo sería R2? I1 por R1 a la 2 entre I2. Entonces, R2, que es lo que me preguntan, sería la raíz de I1 R1 a la 2 entre I2. ¿Verdad? Y listo. Eso sería. ¿Cuál es R1? Ya ahí le dicen, cuando está a 7.5 metros de ella. ¿Lo ven? Entonces nada más sería aplicar la ecuación. Pero quiero que lo intenten para que lo dibujen y lo intenten. Porque más que todo es porque nos va a servir para el capítulo que viene. Esto es como como el final de esto, en realidad es como una introducción al capítulo de sonido. Entonces para que más o menos lo intenten hacer. Profe, Este no disculpe, necesita que esa lo ahí, hagan esta semana. ¿es ahí Ajá. qué Dime. era? ¿Es ahí? Intensidad. Ah, intensidad. La intensidad del sonido, sí, correcto. Ok. Bueno, eso sería como lo que les traía. No sé si tienen algún comentario. No, todo bien, profe. Muchas gracias. Me parece muy completa, la verdad. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Genial. Sí ojalá que vean el video, ¿verdad? Que está ahí en plataforma. Ahí se explica más detalladamente toda la teoría,